en el colegio, que los niños repitan buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien y agradecemos a Dios por este día, por una nueva oportunidad que nos da de compartir, de reunirnos, de escuchar su palabra, de poder cantarle a Él. Esperamos que dentro de esta semana también hayan tenido estos tiempos, y si no los han tenido, que los puedan establecer dentro de sus familias, poder compartir la palabra, poder escuchar canciones, alabarle, que no sea solo una rutina del domingo, sino que sea una rutina de sus vidas, que sea algo que haga parte de sus vidas, el poder adorar al Señor, el poder escucharlo y el poder compartir con otros de su palabra. Así que los invito a que nos podamos poner de pie, que los que quieran ponerse de pie y quieran cantar al Señor y alabar su nombre, que hoy sea un día para hacerlo con mucho amor, entrega y reconociendo quién es el Señor, quién es el dueño de absolutamente todo y que lo ha hecho todo en la cruz por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Oramos para que tú seas en medio de nuestra boca, lo que decimos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras palabras, Señor, en medio de la adoración, en medio de la prédica, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Que seas tú edificando nuestras vidas, enseñándonos, Señor, a través de tus escrituras, que es viva y eficaz, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu gracia dada hacia nosotros, Señor, tus hijos. Y hoy tus hijos se reúnen a adorarte y se reúnen a conocer quién eres. Te damos gracias por un nuevo día, Señor.
de amor, solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpio nos hay, solo en Él hay libertad. Cuán ancho es tu amor, cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Canta cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán ancho, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestras vidas como ofrendas de amor. Solo a ti, Señor, deseamos entregar nuestras vidas, Señor, como ofrendas de amor, que el amor que tú has derramado, Señor, solo de ti proviene, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor. Enséñanos tu amor, Señor, muéstranos tu amor, Señor. Cuán es tu amor, es tu amor. Cuán ancho, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oramos a ti, Jesús. Los ojos del cielo abrió, nadie es como tú. No hay brillas en la oscuridad, de todo nos levantarás, nadie es como tú. No lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
nosotros.
Hermanos, entonces ya estábamos viendo lo que era Romanos, pero entonces, por favor, si todos tienen, no sé, algo para apuntar, o el celular, no importa, vamos a hacer evaluación. Evaluación. Entonces, ¿de qué se trata? Ya hemos visto del capítulo 1 al capítulo ¿qué? 8. Ajá. Hoy ya vimos el 2. Pero entonces vamos, yo les voy haciendo, digamos, de qué trata el capítulo 1 y ustedes van poniendo la respuesta, si es A, B o C. ¿Listo? Es algo supremamente muy rápido, no nos vamos a demorar, solo ponen capítulo y A, B o C. No tienen que escribir nada, solo A, B o C. ¿Listo? Vamos primero, a ver quién, el que tenga más respuestas. El capítulo 1 nos habla de A, la culpabilidad de los gentiles, B, la culpabilidad del judío, C, problemas en la iglesia de Roma. No lo veo copiando las respuestas, pero vayan copiándola. No veo a Don Orlando, no veo a Víctor, no lo veo copiando las respuestas. En el celular, en donde puedan. Pero son varias. A ver, ahora sí ya lo estoy como que viendo respondiendo. Ahora sí. Vamos para el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla... Ese es 1. 2. El capítulo 2 nos habla A, la culpabilidad de los gentiles, B, la culpabilidad del judío, o C, saludos a la iglesia de Romanos. ¿De qué nos habla el capítulo 2? Claro, tiene que responder. En el celular, en un apunte, donde sea. Listo. Ah, por allá escuché C. Por allá escuché C. Imagínense. Capítulo 3 nos habla de A, culpabilidad de todos, B, justo juicio de Dios, destituidos de la gloria, C, salvación por gracia, D, todas las anteriores. ¿Listo? Siguiente, capítulo 4 nos habla de A, sermón de Pedro, B, justificación por la fe, C, instrucciones sobre las ofrendas. ¿Listo? Capítulo 5. Entonces para el 4 otra vez. El 4. Son solo 5 segundos ahí mientras uno responde la... Ya ustedes están duchos en Romanos. Ya están duchos en Romanos. ¿Listo? ¿Pasó al 5? Listo. Capítulo 5 nos habla de... Ah, pero no, lo escucho hablar. Si hablan no pueden escuchar lo que yo les voy a decir. La A, reconciliados con Dios. La B, paz para con Dios. La C, beneficios de la justificación. O la D, todas las anteriores. ¿Sí? El capítulo 6 nos habla de somos muertos al pecado en Cristo, nos habla de la creación, nos habla de la función de la iglesia o de la sal del mundo. Para ustedes, por favor. Ahorita ustedes mismos chulean, ustedes ahí. Yo ahorita les doy la respuesta. El capítulo 7 nos habla de la A, salvación por fe, B, el pecado que mora en mí, C, los deseos de la carne, D, B y C son correctas. ¿Listo? Capítulo 8. Allá no veo a respondiendo. No, a don José no lo veo respondiendo. Capítulo 8 nos habla de A, resultados de la justificación, B, el pecado que mora en mí, C, caída del hombre, D, A y C son correctas. Listo, ya la respondieron, ¿cierto?
Ya, bueno, ahorita vamos a ver la otra diapositiva, pero hermanos, ya no tienen que corregir, ya eso no, solo es para que ustedes vayan chuleando si les quedó bien o no. Y ahí saben cuántos les quedaron bien o cuántos les quedaron mal, por favor, que la mayoría les haya quedado bien. Bueno, la carta de Romanos, ¿de qué se trata? Lo que hemos estado hablando. Nosotros la subdividimos, por así decirlo. Primero nos habla de la culpabilidad del hombre. Entonces, en el capítulo 1 nos habla culpabilidad de los gentiles. Aquí están las respuestas dentro de paréntesis, ¿no? Entonces ustedes pueden ir chuleando. El capítulo 2 de Romanos nos habla culpabilidad del judío. El capítulo 3 habla culpabilidad de todos y justo juicio de Dios. Luego en la carta ya tenemos la culpabilidad del hombre. La primera parte, los 3 primeros capítulos es culpabilidad del hombre. Todos somos culpables. Entonces ya después, capítulo 3 y 4 nos habla de la salvación por gracia por medio de la fe. Ahora pasemos a la otra diapositiva. Los otros capítulos del 5 al 8 nos habla de los beneficios que nos da la justificación en Cristo. Pero el capítulo 5 nos dice cuáles son los beneficios. Ahí ustedes van mirando las respuestas, ¿no? Espero que las vayan mirando para que ustedes vayan, sí me quedó bien, no me quedó bien. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? Pues que tenemos paz para con Dios, el amor derramado en nuestros corazones, reconciliados con Dios y muertos al pecado. Pero ¿qué hace Pablo acá? Pablo hace como un paréntesis en estos 2 capítulos. Pablo nos explica cómo es vivir en la carne y vivir en el espíritu. Ya después vuelve y retoma los beneficios de la justificación y nos da en el capítulo 8 los resultados de la justificación. Ahora, eso es como para el contexto que llevamos. Pasemos a la otra, capítulo 9 al 11, hermano Orlando, que nos estaba diciendo que por qué no lo grabamos. Más adelante los vamos a ver ya con nuestros pastores Martín, Connie, ellos ya se encargarán, pero él nos habla desde el plan de salvación que se tuvo, la elección de Israel, la inclusión de los gentiles y la insondable sabiduría de Dios. Para hoy tenemos el capítulo 12, que ya lo estábamos viendo. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Os ruego, hermanos, preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo a Dios. ¿Sabemos qué es sacrificio vivo a Dios? Yo tenía un sueño que era irme a Estados Unidos, pero resulta que ese sueño no iba con mi esposo. Dios nunca va a querer que yo me vaya a Estados Unidos y deje a mi esposo acá. ¿Ese sueño qué pasa? ¿Va de acuerdo a la voluntad de Dios? No. Bueno, nosotros tenemos muchos sueños que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Ponerlos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir. Ahí nos tocó hacer, a mí, de alguna manera, pues yo hice, mi esposo ha hecho muchos más sacrificios, no es que yo, no, mi esposo también ha hecho muchos más sacrificios, pero nosotros debemos debemos ser ese sacrificio vivo a Dios. ¿Qué nos enseñan ahorita? No, usted pasa por un problema, usted pasa por una dificultad, entonces usted puede, sin importar si va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Hacer la voluntad de Dios, que es buena y agradable. También nos dice santo. No es que nosotros seamos santos, ¿no? Pero sí le pertenecemos a uno que es santo. Entonces, ¿en qué debemos trabajar?
en la santidad, que no es fácil en cualquier contexto, independiente. Nosotros yo como esposa, en mi casa muchas veces fallo, muchísimas veces fallo, pero yo tengo que tratar de buscar esa santidad a través de Cristo, porque ya Dios no me mira a mí, Dios me ve a través de Jesús. El versículo 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, porque para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, o si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente por ahí. Acá lo tengo. Dice el capítulo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para con ustedes. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si casi pasamos 10 horas en el trabajo, en el celular, en televisor, en amistades, en partidos, no sé, en X cosas? ¿Y cuánto le dedico a Dios? Porque nosotros sí sabemos que para conocerle a Dios tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener esa comunión con Dios. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo realmente le estamos dedicando? Por mucho tiempo, a veces, del cansancio, me llego, me acuesto: Señor, gracias por este día. De eso sirve. No estamos, porque no nos estamos transformando en nuestra mente. ¿Y qué necesitamos? Transformar nuestra mente para poder nosotros estar ante Dios, un sacrificio vivo a Dios, para poder entregar un sacrificio vivo a Dios. Pero si yo no me alimento de Dios, si yo no crezco en la palabra, nunca voy a poder hacerlo. Si yo solo me quedo con lo que dice acá Carolai, con lo que dice acá Jen, o Eliana, o Martín, nunca lo voy a poder hacer. Tenemos que tener nuestra comunión de Dios, porque tenemos que transformar nuestra mente para este mundo que nos presenta. No, la mujer tiene que ser la empoderada, la de yo puedo con todo, en su casa usted no haga nada. Una mujer, ese pensamiento lo tiene el mundo. Usted vaya, trabaje, usted deje sus hijos, no sé, en las niñeras. ¿Y mis hijos? ¿Quién le va a dedicar tiempo de calidad a mis hijos? Obviamente hay casos en los que toca. Pero hermanas, es que nos venden, y a los hombres, Dios mío, en el trabajo, no, es que mire la chica esta, o sea, nos bombardean por todos lados. Pero si nosotros no vamos a la Escritura, ¿cómo vamos a transformar esa mente? Si solo nos quedamos con lo que decimos acá, no vamos a poder transformar esa mente. A lo que nos tenemos que enfrentar, a la forma de ver que tienen de Dios, esa religiosidad, porque muchas veces también en la iglesia se mantiene esa religiosidad. Otro que tenemos que hacer, la forma de pensar del mundo es diferente. ¿Cómo vamos a combatir nosotros esa forma de pensar del mundo? Nuestros hijos, ¿cómo la van a combatir? Si yo ni siquiera leo la Biblia, si ni siquiera tengo comunión con Dios. A veces hay unas enseñanzas o escuchan enseñanzas cuando pueden ir, el filtro es este, para yo poder transformar mi mente y poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos, y no es que Dios no quiera que nosotros no tengamos nuestros sueños, ¿no? O sea, yo soy profesional, administración de empresas, yo tengo mi estudio, pero sé que tengo mi hogar, sé que tengo mi esposo. Entonces, no es que Dios quiera que no nos preparemos, ¿no? Por el contrario, hay que prepararnos para cualquier contexto en el que estemos, pero transformemos nuestra mente por medio de conocer a Cristo. Ahora ya vamos con el capítulo 3. Viene mi esposo.
Bueno, entonces, buenos días. Hasta aquí vemos los primeros 11 capítulos, pues como lo decía Caroline, son enseñanza, doctrina que pues debemos entender, debemos conocer. Y el capítulo 12 pues nos dice, ya recibieron todo eso que tenían que conocer, ahora ¿qué hago con eso? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento que tenemos? ¿De qué nos va a servir el conocimiento en nuestra vida diaria? Y aquí es donde pues Pablo inicia, ¿sí? Caroline habló del versículo 1 y versículo 2, prácticamente cambian el chip, pero ese chip debe ir de acuerdo a la voluntad de Dios y Él es el que nos va a transformar por medio de su palabra. ¿Qué más hacemos nosotros en el día a día? Acá lo vemos en la presentación, la división que hicimos en el capítulo 12. Inicia un cambio hacia Dios, ya lo dijo Carlos, sacrificio vivo a Dios, mentes transformadas por Dios y que no viven de acuerdo a este mundo. Nos dicen no viven de acuerdo a ese mundo, pero entonces ¿cómo debemos vivir? Ya es lo que vamos a empezar a ver acá. Y prácticamente los capítulos que continúan van a seguir tratando algunos temas adicionales. Vemos acá, ya lo vamos a leer, la relación o la vida cristiana frente a la iglesia y en el contexto diario, es lo que vamos a revisar. Entonces, frente a la iglesia vamos a mirar desde el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe; si es de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia los unos a los otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Iniciamos el primer punto con respecto a la iglesia, mi vida en mi iglesia, bueno, la iglesia de Cristo. Nos habla de tener como un sano pensamiento de nosotros mismos. No sé si, se han visto, uno siempre dice, no sé si han visto, no, pero lo que debemos preguntar es, no sé si se han visto, pero nosotros por lo general tendemos a buscar ciertos aspectos en los que somos mejores a otros para compararnos. Y aquí nos está hablando primero humildad. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en Cristo no es por nada bueno que nosotros hayamos hecho, nada que nosotros nos hayamos ganado, sino es algo que el mérito es totalmente del Señor. Entonces, no creer en el ejercicio del don que Dios me dio es más importante que el de otro hermano de la comunidad. Lo hablábamos, pues ahorita tocamos el tema con Víctor. ¿Cuánta gente no piensa que el que se para aquí tiene más importancia que la persona que está en la puerta, que la persona que viene y hace aseo, que la persona que ayuda en cualquier otra área? Por lo general nosotros, como buenos religiosos que somos, empezamos a ver el cuerpo de Cristo como lo ve el mundo, como si fuera una empresa, como que hay rangos, hay personas más importantes. Y aquí Pablo lo que está enseñando es
Primero, transformen su mente en esto. La iglesia no es una empresa, ¿sí? La iglesia no es como una jerarquía. Lo único importante de la iglesia es Cristo, que es la cabeza. De resto, pues todos tenemos diferentes funciones. Algo importante es que todos tenemos diferentes dones. No hay un solo miembro de la iglesia del Señor que no tenga un don. Si estamos aquí sentados, escuchamos la palabra, creemos, Dios nos dota con dones, según Él quiere. ¿Qué tenemos que hacer con esos dones? Entonces, miremos versículo del 4 al 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Y acá empieza a nombrar una serie de dones. Prácticamente nos está hablando de unidad. ¿Por qué? Porque dice, todos tenemos un dueño que es Cristo, pero aparte de Cristo nos pertenecemos unos a otros, es decir, tenemos que estar unidos porque cada uno cumple una función diferente. De nada sirve una buena boca si no se escucha y no se ve, ¿verdad? Porque va a tener muchos problemas. O sea, puedo hablar pero no puedo ver nada. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué le sirve a la persona estar no sé si alguien se ha levantado con un dolor de cabeza fuerte? Algo le está fallando en su cuerpo. Sí, puede decir, no tengo las manos buenas, pero es que algo le está fallando y está presentando dolor. Entonces aquí nos empieza a hablar Pablo de que hay diferentes funciones y de que somos una unidad. Es decir, a veces tenemos la concepción de que voy a la comunidad el domingo y voy a sentarme a que el pastor, a que Martín pase y nos enseñe, o a que Martín y los hermanos de la alabanza nos sirvan, y yo hoy me siento, acabo la reunión y me fui, y por eso soy miembro de la iglesia. Nos está diciendo, así no funciona. ¿Cómo funciona la iglesia bíblica? Todos los que asisten tienen dones y se sirven unos a otros, ejercitan sus dones unos a otros. Habla el versículo 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Dentro de todos los dones que nombran acá, que no son todos los dones en otros libros, que pues cartas que también escribió Pablo, nombra otros dones que no están aquí, pero si quisiéramos aclarar el de la profecía. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la profecía a lo largo de la escritura? ¿Qué hacía un profeta en el Antiguo Testamento? Llegaba al pueblo que estaba en pecado, ¿verdad? Y le decía, pacte con Dios porque viene casa para ustedes y viene seguridad. ¿Cierto que no? Iba y les decía las cosas que el Señor iba a hacer, los estaba exhortando y les estaba diciendo, si no cambian su forma de actuar, viene destrucción. ¿Qué pasa? Hay una profecía que siempre me ha llamado mucho la atención, cuando el profeta dice, este pueblo está muy afanado en proveer para su casa, pero mi casa está desierta. Por eso todo lo que hagan, todo lo que ganen, lo van a echar en saco roto. No van a ver el fruto de nada de lo que ustedes hacen, porque todo lo que buscan, lo buscan para su propio beneficio y no para mi casa. Creo que se aplicaría perfectamente hoy. Como iglesia cristiana, nos acostumbramos a sentarnos a que me den para ver cómo me va mejor en mi vida. Pero la casa del Señor no me interesa. No me interesan los hermanos, y muchas veces creería yo, y firmemente lo creo, que pasamos momentos en nuestra vida en que nos esforzamos, como dice, comemos pan de dolores desde temprano hasta muy tarde, y decimos, pero nada me alcanza, pero nada me rinde, pero todas las puertas se me cierran. En parte nos estamos enfocando en proveer para mí, y no me interesa la casa del Señor. Y no estoy hablando de la casa Torcoroma, 4 paredes, sino no me interesa la iglesia.
¿Qué estamos haciendo con los dones? Piense por un momento, cada uno de ustedes tiene un don. Yo estoy seguro que por lo menos saben qué don tienen, ¿sí? ¿Y en qué se está beneficiando la iglesia de Cristo de ese don? Si es en nada, pues es momento de decir: Señor, permíteme ser transformado en esto y usar mi vida, usar mi don para beneficiar a la iglesia, para edificarla. Hablábamos de la profecía, me fui un poquito, pero allá vamos a llegar. El don de profecía del que se habla acá prácticamente es dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, nos anima, nos conforta. Se está hablando de eso. Y que se dé, aquí habla mucho algo, proporciona la fe. En otras versiones dice en la medida de la fe, ¿sí? Muchas posiciones sobre esta frase. Creo que la más sana es que si es en medida de la fe, debe ir de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido de la salvación en Cristo, la doctrina de los apóstoles. Entonces, si yo tengo profecía, es decir, si tengo la palabra de Dios, lo que yo voy a hablar es la palabra de Dios. No voy a hablar sueños, no voy a hablar visiones, no voy a hablar cosas que estén por fuera de la palabra. Todo lo que diga debe estar conforme a la palabra de Dios. El carro y la beca no aplican, ¿sí? Aplican para irse por otro lado. Versículo 7. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. ¿Qué pensaría, no sé, Ever si estuviera enfermo? ¿Sí? La esposa también está enfermo, entonces voy con Carlos a la casa de Ever a hacerle un caldo porque necesitan comer y no tienen quien les cocine. Pero nosotros sí, tómese ese caldo, a ver si se mejora porque estoy que me voy. ¿De qué me sirvió servirles? De nada. Dice, el que tiene misericordia con alegría. ¿Por qué? Porque servir no es una carga. Servir debe ser un gozo. Y no se nos puede convertir, o no se puede convertir lo que estamos hablando aquí en una meta para que me vaya bien. ¿Sí? Esto es lo que me falta para que el Señor me bendiga. No estamos hablando de eso y no debe ser el enfoque. El enfoque es que lo que yo debo anhelar día a día y en lo que debo gozarme y disfrutar es en poner mis dones al servicio de la iglesia, para edificarla, para ayudarla, para exhortarla, para animarla, y no únicamente buscar mi propio beneficio. Entonces, diferentes dones, un mismo cuerpo, poner al servicio de los demás los dones recibidos. Entonces, todo lo que nos da el Señor no es para nosotros únicamente, sino que todo lo que nos da para que seamos de bendición a otros. Y el dar, no estamos hablando únicamente de lo económico, no estamos hablando de... porque hay dos extremos. Uno es, yo doy plata, ¿verdad? Y yo solamente ayudo con mi plata. Y el otro extremo dice, yo no tengo plata, nunca tengo nada, pero yo oro por todos. No estoy diciendo que esté mal ni orar ni dar, pero el tiempo, las energías que yo invierta en otro son de gran importancia delante de Dios. Entonces tengamos muy presente eso. ¿A qué venimos aquí a la comunidad cada domingo? No es venir a sentarnos, o una costumbre que se tiene también es, acabó 12:15, yo creo que acabamos hoy, 12:15 y a las 12:20 ya no hay nadie aquí. Yo sé que todos tenemos hambre a esa hora, ¿sí? Pero debe interesarme, no sé, yo hablé con Carol y Carol, ¿en qué puedo orar por usted? La próxima semana, Carol, ¿cómo va con el proceso? O sea, estar pendiente de las personas, estar pendiente, y esa no es la función única del pastor. Somos llamados como iglesia a edificarnos unos a otros, a estar pendientes de las necesidades de los demás y en cuanto podamos suplir. Esto nos habla en cuanto a la iglesia, ¿sí? Importantísimo. No quiere decir que si alguien no es de la iglesia, pues yo no voy a tener humildad con él, ni le voy a servir, ¿sí? Hermano, le voy a hacer el caldo, pero usted no es cristiano, usted está como, no, haga el caldo usted.
ahí es cuando más tenemos que servir. Ahí es cuando más luz tenemos que ser y cuando prácticamente más nos van a mirar. Y luego el mirar, porque en el mundo nos juzgan hasta por un estornudo, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos, y si somos humildes acá, y esa humildad no es ser humildes, sino que el Señor produzca en nosotros ese convencimiento de que todo lo que tenemos es por gracia, mucho más con los de afuera, que pongo mis dones al servicio de los demás en la comunidad, mucho más con los de afuera también. No es solamente como ese grupito, porque eso ya se vuelve como, da pereza. Ay, no, este solamente es cristiano allá el domingo en la comunidad, pero el resto de la semana le ayudas al diablo a desviar la gente. Entonces, tener muy presente esto, lo presenta como en la iglesia, en la comunidad, y ahora nos habla del contexto diario. Entonces, vamos a leer del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Creo que no necesitamos interpretación de estos versículos. ¿Por qué? Porque es aplicación diaria. Tal cual como lo estoy leyendo, así lo tengo que aplicar. No paguéis mal por mal. Si su vecino le echa la basura que barre, no se la devuelva, ¿sí? Recójala. Dice, ¿cómo se vence el mal? Haciendo el bien, ¿sí? Nos reímos, pero nos da rabia. Aquí no le da rabia que le echen la basura, ¿ya? Y dice, bueno, la primera vez, bueno, la segunda vez, la tercera ya, no, hasta aquí llegué, ¿sí? 70 veces 7. Entonces, aquí es el día a día. ¿Qué queremos resaltar de aquí? Queremos resaltar, aunque hay muchas implicaciones, mucho texto, bendecir a los que nos persiguen. Todos los que están en contra de nosotros, lo único que deben recibir de nosotros es bendición, y no solo de nuestra boca, que cuando podamos servirles, también los vamos a servir, porque nada nos sirve o aplicar el versículo 19, yo no me vengo, pero el Señor haga justicia con usted, ¿sí? Y ese haga justicia con usted le estamos deseando lo peor, y Señor, atácalos, Señor, acábalos. Eso no es lo que el Señor nos manda. Nos dice hacer el bien a ellos, desear el bien. Entonces, en nuestra vida diaria debemos bendecir a los que nos persiguen, no pagar mal por mal, y no solamente no devolver el mal, también dice no ser indiferente. Gócense en la alegría de los demás. Cuando alguien está contento, pues estamos hablando de algo bueno para ellos, ¿no? No alguien por allá que le puso los cachos a la esposa y como no se dieron cuenta está contento. De eso no nos debemos alegrar. Pero cuando le pasa algo bueno a alguien, acá nos dice, alégrense con ellos. Y si están llorando, lloren con ellos. Muchas veces solamente nos enfocamos en mi vida. Mientras yo esté bien, ay, se quedó llorando el hermano, pues el Señor lo ayudará, el Señor no lo abandona. Y solamente nos enfocamos en nosotros. Entonces, me importa mi vida, pero también me debe importar, y aquí nos habla estos versículos de poner como la necesidad del otro por encima de la mía. Y es algo muy complicado, pero que el Señor lo hace en nosotros si somos transformados por medio de su palabra. Entonces, no pagar mal por mal, no ser indiferente, aprender a no únicamente
alegrarnos, porque pues alegrarnos puede ser más fácil, aunque hay gente que no se alegra sino que le da envidia, pero también dice a llorar con los que lloran, es decir, acompañarlos en su dolor y hacer lo que esté en nuestro alcance para ayudarles. Nuestro amor debe ser sin fingimiento, es decir, no debe ser un amor hipócrita. Y algo importante, entendemos amor por lo general como ese sentimiento de ¡ay! Lo quiero abrazar, lo quiero apapachar. Pero la palabra no nos enseña, pues, el amor más que un sentimiento es una decisión y va acompañado de acciones, ¿sí? De sacrificios que yo hago para ayudar a otros. De esto nos habla Romanos 12. Entonces, primero, ¿cómo está nuestra actitud frente a Dios? ¿Soy un sacrificio vivo ahí a Él? Es decir, dejo mis deseos y busco decirle, Señor, enséñeme a hacer las cosas que le agradan y no las cosas que me agradan a mí. Un sacrificio porque muero muchos deseos para hacer la voluntad de Dios. Mi mente está siendo transformada por Dios. ¿Cuánta palabra sé? Conozco la voluntad de Dios en cada rol de mi vida. Los que son papás saben cuál es la voluntad de Dios o el rol que usted debe ejercer conforme a lo que Dios estableció como padre, como hermano, como hijo. No nos adaptamos a este mundo. ¿Cómo es nuestra vida en la iglesia? ¿A qué venimos acá? ¿A recibir o a dar? ¿Por qué? Porque prácticamente es un mandato que el Señor nos está diciendo: usen sus dones para edificar a los demás. ¿Y cómo vivimos diariamente? Amor no fingido, pagando bien por el mal que nos hacen y bendiciendo a los que nos persiguen. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Conociendo tu palabra, siendo participantes de tu gracia, Señor, anhelamos que tú transformes nuestra mente, tú transformes nuestro corazón, Señor. Y estos versículos sean el pan diario de nuestra vida. Ayúdanos a vivir para edificar a otros, no para nosotros mismos. Ayúdanos a vivir para cumplir tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor, gracias por esa misericordia que nos ha alcanzado y sabemos que la tienes para otros más y estamos nosotros dispuestos, Señor, a hacer esos medios que tú utilizas para proclamar tu verdad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.